Vamos a dar inicio a la mesa número 3, en la que intervienen Luis Eduardo I, Fernando Álvarez, Álvarez Ortega y Juan Nadal Palazón. Cada uno de ustedes dispone de 20 minutos para su presentación y al final de las 3 presentaciones tendremos un espacio para las preguntas y respuestas. La comunicación que nos presenta el profesor Luis Eduardo I se intitula Los aportes de la hermenéutica analógica al campo de la salud mental. ¿Dijiste 20 minutos? Sí. Bueno, voy a poner mi temporizador para adaptarme exactamente a los 20 minutos y entonces eso ya me da más pie para desarrollar algunas cuestiones importantes con relación a lo que voy a plantear. Lo primero es que esta ponencia se enmarca en un proyecto de investigación titulado Aplicaciones de la nueva epistemología al estudio de la psicología humana, planteado y desarrollándose en la Universidad Pedagógica Nacional de nuestro país, que es donde trabajo y en la cual tenemos el SPINE. Lo pueden ver en las pantallas. Significa Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología. Y abajo está el enlace a un portal que la Universidad Pedagógica nos puso ya desde hace 3 años y que se puede encontrar un montón de información y sobre todo libros gratuitos. Y en este momento hago la primera referencia a el contexto teórico, porque esto que acabo de decir se refiere a un contexto administrativo. Es decir, la ponencia creo que será la base para las conclusiones del informe de investigación que estamos preparando. Es decir, ¿qué es lo que la hermenéutica analógica le da al campo de la salud mental? Eso es una cuestión administrativa, una primera referencia. Pero también hay una referencia de carácter teórico que nos da justamente el contexto teórico. Y aquí estoy haciendo uso, claro está, de los recursos de la hermenéutica. ¿Sí? La hermenéutica siempre va a ubicar un texto en su contexto. Sin embargo, el contexto también es múltiple. No es solamente un contexto como el que voy a referir teórico, sino que es administrativo, es político, es histórico, es un montón de cosas. Pero no puedo describirlos todos, pero voy ubicando justamente en algunas cuestiones. Dije el administrativo y ahora me refiero al teórico, vinculado justamente al punto del SPINE y ese enlace. Aquí pueden descargar gratuitamente muchos libros, incluidos todos los libros que fundan esta ponencia. Y voy a mencionar solamente los 2 centrales, escritos con Mauricio Beuchón. El primero, del año 2012, se llama Perfil de la nueva epistemología. Y el segundo se llama Desarrollos de la nueva epistemología. Y entonces esto dio toda una serie de cuestiones de producción intelectual que en la Universidad Pedagógica permitieron fundar el Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología y que las autoridades de la UPN nos pusieran ese portal y a partir de ahí ha habido también un crecimiento importante de la nueva epistemología y esto evidentemente es por el crecimiento desmesurado de la HA. Y todos los que estamos en el medio sabemos que HA es la clave secreta para decir
hermenéutica analógica. Entonces, así como que ya nos estamos volviendo como la cofradía que nos acusan de una cuestión secreta y unas cosas así, pero en fin, no importa. Ya había dado suficientes cosas y estábamos nosotros bastante seguros de lo que se había logrado con la nueva epistemología. Y hay toda una serie de historias que me gustaría contar, pero no lo puedo hacer para respetar el tiempo y ubicarme en los 20 minutos que hoy afortunadamente estoy teniendo. Entonces pensamos que ya era el momento de aplicar la nueva epistemología a un campo específico de investigación. Y en este caso fue el campo de la salud mental. Y como hay que administrar el conocimiento, lo que hicimos fue justamente registrar, porque Mauricio es una de las partes más honrosas del SPINI, en cuanto no solamente es él, sino muchas otras gentes que nos reunimos en el Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología a nivel internacional, sino registrar esta investigación, que es justamente aplicación de la nueva epistemología al estudio de la psicología humana, e incluir dentro de la investigación un recurso magnífico para reunir información de frontera o de primera mano o actualizadísima. Y fue justamente hacer la convocatoria al primer coloquio nacional del SPINI, y la convocatoria salió en enero de este año y tenía como intención que esa primera llamada fuese seguida de una segunda llamada donde pudiésemos incorporar como co-convocantes a los principales hospitales psiquiátricos o institutos que se ocupan de la salud mental en México. Y efectivamente la segunda llamada se hizo bajo la co-convocatoria del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Hospital Psiquiátrico Infantil y del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Y el coloquio se realizó los días 28, 29 y 30 de septiembre, es decir, hace unos pocos días estábamos haciendo esto y al mismo tiempo se realizó, hay que decirlo, con mucho éxito, tanto por lo que sucedió como porque se produjo un libro que va a salir en este mes de octubre, porque se retrasó un poco en cuanto es una coedición con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, esta ponencia lo que hace es recuperar todo esto, incluido el proyecto de investigación. Y una investigación no se registra en una institución porque uno tenga mucha buena cara o porque se ponga el nombre Mauricio Beuchón. Esto es siempre a pantalla, pero se necesita un protocolo y hacer unas cuestiones formales. Y en ese sentido, efectivamente, hicimos un proyecto de investigación donde recuperamos el 97% de las publicaciones del campo de la salud mental o el campo SIC, el campo de las psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, donde se han publicado libros o artículos vinculados a la HA. Y salió una lista muy larga de cuestiones de distintos autores, y donde hay justamente cuestiones importantes de producción directa de Mauricio Beuchón en el campo. Entonces, esto daría para muchísimas horas de trabajo y de exposición, porque solamente en ese rastreo de las distintas líneas de investigación activas sobre el campo de la salud mental, entonces se pueden decir muchas cosas porque hay distintas líneas, incluso psiquiátricas. Pero la más fuerte es la psicoanalítica, pero hay muchas otras cosas que están sucediendo. Entonces, justamente,
La conferencia inaugural de este coloquio, que es el primer coloquio del SPINE, el primer coloquio nacional del SPINE, obviamente tenía que ser inaugurado por la conferencia magistral de Mauricio Beuchón, y lo hizo, porque justamente él tenía que seguir esta línea de pensamiento de lo que se había acordado administrativamente, los productos teóricos que se habían conseguido ya en la formulación de la nueva epistemología, y avanzar hacia justamente una aplicación. ¿Y qué es lo que sucedió o qué es lo que tenemos ahora en el libro, y por lo tanto que yo estoy comunicando en este momento? De un lado, y en términos de la pura investigación, pero lo que hicimos da resultados políticos. Ya estamos pensando en continuar todas estas actividades con los institutos vinculados a la psiquiatría y el estudio de la salud mental, toda una serie de cuestiones, porque esta es otra parte de la administración del conocimiento, la administración política. Tenemos que llevarlo a sacarlo para una serie de desarrollos. Entonces, limitándome exclusivamente a la parte de la producción teórica de lo que se hizo, yo voy a señalar solamente dos cosas. Uno, la ponencia de Mauricio Beuchón comienza recuperando la antropología filosófica, porque sin definir lo que es el ser humano, entonces no puede haber, lo voy a decir no como lo dijo él, lo voy a decir en mis palabras, pero creo que interpreto bien. Sin definir claramente lo que es el ser humano, entonces no se puede dar una correcta psicoterapia. ¿Sí? Porque si no, el psicoterapeuta de cualquier campo no sabe qué es lo que está haciendo. Y entonces, eso es una parte importante. Sin embargo, también en la ponencia de Mauricio hay otra cuestión central de su antropología filosófica, y es que el ser humano también tiene que tener un modelo, y es un ícono, por tanto, y eso orienta al psicoterapeuta. Es decir, un tipo de ser humano que finalmente se tiene que construir y tiene que ser proporcional, equilibrado y toda una serie de cuestiones que ahora yo no puedo profundizar porque se me acabaría mi tiempo. Pero ahí está en el libro, y también se va a poner en la página del SPINE para que lo bajen gratuitamente. ¿Sí? Bien, la segunda cuestión importante producida por el coloquio. Encontramos que los mejores investigadores que asistieron, porque también hubo gentes que se colaron, la verdad, pero los mejores investigadores, o explícita o implícitamente, están recuperando la nueva epistemología. Y entonces, en el capítulo final de este libro, lo que yo hago es un recuento de cuáles son los autores y qué es lo que citan y toda una serie de cuestiones. Y la única que voy a decir es la ponencia o el aporte de la co-coordinadora del libro, una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente, que es Marcela Biagini Alarcón, que planteando una cuestión técnica en la investigación en salud mental, que es un modelo para tratar a mujeres violentadas y otras cuestiones técnicas, recupera Mauricio recupera la vinculación del microcosmos con el macrocosmos. Y porque justamente la personalidad está expresando el conjunto de todo lo que hay alrededor, pero también el paciente o el cliente o el tratado que está teniendo resultados, al mismo tiempo está influyendo en el grupo. Es muy interesante todo lo que se estuvo logrando y consiguiendo en todo esto. Y con esto, justamente lo que se podría mostrar es una conclusión importante que tiene que ver justamente con el aporte de la HA a el campo de la salud mental. Y es que este aporte se tiene que
llegar a dividir al menos en dos grandes surcos. Uno, lo que el mismo Mauricio Beuchot está haciendo. Pero también los que nos apegamos a la hermenéutica analógica estamos haciendo. ¿Sí? Y en este caso voy a retomar específicamente la intervención de Ricardo Blanco Veledo, que fue un ponente magistral también, donde hace toda una serie de aplicaciones para llegar a pensar lo que él llama las nuevas subjetividades. Sí, y yo preferiría hablar de las nuevas personalidades que están en este momento actuando en este mundo súper diversificado, súper heterogéneo y toda una serie de cuestiones muy relevantes. Entonces, el aporte de la hermenéutica analógica al campo de la salud mental se tiene que recuperar por estas dos líneas y específicamente lo más importante es lo que sería una psicoterapia analógica, que ese es el sentido final de la ponencia de Mauricio Beuchot. Entonces, todo esto es muy relevante y yo solamente estoy haciendo, lo sé, y por eso yo dije que me iba a poner mi cronómetro para no molestar al coordinador y más con el libro que presentó ayer tan impresionante. Entonces hay que ser muy cuidadosos por la gente que está produciendo también. Bien, pero sigo. El asunto es que justamente el aporte tiene que ver por estos dos lados y una psicoterapia analógica es el sentido fundamental de la hermenéutica que está planteando aplicada al campo de la salud mental Mauricio en este libro y seguramente se tendrá que retomar. Mi propio aporte en este campo se inspira en el libro más reciente de Mauricio, y eso es lo que yo creo, pero a lo mejor no, porque ayer oí que era otro libro que no conocía, pero me voy a referir a un libro de agosto que se llama La dialéctica de la analogía, que me lo eché en 2 días para poder decir algo más sustancioso acá. ¿Sí? Pero justamente mi aporte es de que el asunto de la salud mental no la tenemos que entender exclusivamente como psicopatología, sino también hay pensamientos equivocados o hay enfermedades del pensamiento y hay formas cognitivas de entender mal, y eso es un problema también de salud mental. Lo que oí ayer de Jean Grondin sirve para muchísimas cuestiones de esto, porque las definiciones de sentido que dio fueron muy claras y un buen pensamiento tendría que dar fácilmente con el sentido. Y el sentido es ético, como lo dijo ayer, maneja la práctica. Y entonces voy a agradecer este espacio que ustedes me han dado, porque cada vez que vengo acá y en otros lados profesionales me siento bien tratado, bien reconocido, bien muchas cosas, porque en mi propia universidad me está pasando que las altas autoridades me reconocen, me tratan bien y nos dan muchas cosas, cuando los pequeños poderes de la universidad, gentes, por ejemplo, que llegan a coordinaciones recientes de alguna cosa, me ningunean, me agreden, me ofenden, pero es muy agradable estar acá porque tengo esa contraposición y serían contradicciones que tenemos que aprender a manejar. Eso es parte de la salud mental también. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Luis Eduardo. A continuación, el profesor Fernando Álvarez Ortega, de la Universidad Iberoamericana, nos presenta su ponencia, Hermenéutica analógica como elemento necesario en la conformación de la ética. Bueno, muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí en este coloquio internacional de hermenéutica analógica. Y más bien podría yo decir que mi plática va a partir de lugares comunes, o sea, cosas que todos sabemos, que vivimos y que de alguna manera
pues nos están afectando, ¿no? Y básicamente este lugar común es que la ética está en crisis, lo cual no es una novedad, es algo que se está diciendo por lo menos por algunos filósofos desde inicios del siglo XX, ya es algo muy recurrente. Pero en este caso más bien yo estoy considerando la ética como una especie de proceso valorativo que normalmente ya regresó. Un proceso valorativo, decía yo, que estaría normando la acción humana y que en el fondo se espera mucho de ella y que muchas veces la gente cuando tiene algún problema ético como que esperaría que la ética le diera alguna solución y yo lo interpreto un poco eso como en el sentido de que alguien tome la decisión por mí cuando los problemas éticos son realmente graves, ¿no? Y entonces lo que yo intento hacer con la hermenéutica analógica es empezar a valorar, más bien mostrar de las teorías éticas actuales, las dominantes, cuáles serían sus puntos débiles y por qué sería necesario la integración de una hermenéutica analógica dentro del proceder ético. O sea, si no me estoy yendo tanto a cuestiones aplicadas, sino me estoy más bien quedando en cuestiones teóricas. Y podría yo empezar como señalando características de las tres teorías que yo estaría considerando, que serían las que yo vería como las tres teorías dominantes actualmente, que son por un lado el utilitarismo, por otro lado el deontologismo y por otro lado la que en la actualidad se denomina ética de la virtud. A nivel del utilitarismo podría yo decir rápidamente, bueno, como todos sabemos, en la actualidad también se le denomina consecuencialismo y es algo que surge en el siglo XVIII en Inglaterra y se consolida en el XIX. Y en esta posición específica, la acción correcta es la que promueve las mejores consecuencias, y las mejores consecuencias son aquellas en las que la felicidad, podría entenderse el bien, es maximizada. Siendo el bien su noción básica, su noción fundamental, sus formulaciones originales manifiestan una separación total respecto del egoísmo ético, que sería como que su punto de origen, o sea, como que sí tratan ellos de distanciarse de forma radical de este egoísmo ético, y también decir que, por ejemplo, este utilitarismo sí tiene como muchas aplicaciones cuando estamos considerando cosas o nociones o consideraciones en el orden social, o sea, en grandes afectaciones humanas. Eso es por un lado, digamos, el utilitarismo. El deontologismo, que bueno, como todos sabemos, surge de posturas kantianas y también más o menos andamos por el siglo XVIII. En esta posición, que digamos, la acción correcta es una especie de acuerdo a un principio de regla moral y la regla moral es exigida por la racionalidad, siendo lo correcto su noción fundamental, ¿no? La última, que estaría yo considerando, es la que se denomina en la actualidad ética de la virtud. Si hay que recordar que su punto de partida es Aristóteles, pero que en la actualidad esta ética de la virtud se encuentra completamente alejada del origen. Para esta posición ética, la acción correcta es la que un agente virtuoso haría en las circunstancias dadas, y el agente virtuoso viene a ser aquel que actúa virtuosamente, valga la redundancia, es el que tiene y ejecuta las virtudes. Y la virtud viene a ser un rasgo necesario del carácter para vivir bien. Es una especie como la felicidad como fin último, aunque en la actualidad yo tendría mis dudas. Y esta virtud es su noción fundamental. Entonces estas son como las grandes características de estas tres consideraciones éticas que en la actualidad tienen mucha fuerza. Pero lo que quisiera ver es como ver sus limitantes como para poder ir introduciendo la hermenéutica analógica en esta perspectiva. En el utilitarismo, ¿qué encontraríamos como limitante que nos hace dudar, digamos, de esta posición? Y bueno, es que en el fondo no hay un criterio de validez para lo que se considera bueno o placentero, o sea, en el fondo cuando uno empieza a ver esto, pues resulta que no es tan claro eso de el bien para la mayoría, o sea, ¿qué es el bien para la mayoría? Y existe una duda
presente en torno a lo que se debe buscar. Y también lo que resulta bueno para la mayoría no implica que esas sean acciones positivas, o sea, no necesariamente se implican las acciones positivas. En el fondo, nos estamos basando en los intereses específicos de un individuo. Dadas estas consideraciones, puedo concluir que le resulta imposible separarse, la verdad, del egoísmo ético del cual quiere librarse en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, la cosa no es tan clara. El deontologismo, digamos que es una posición muy atractiva, pues resulta que se presenta como un sistema ideal que da poca cuenta del actuar real del hombre en situaciones igualmente reales. Es decir, impone un peso excesivo en la condición racional del hombre como dictaminadora de su acción moral y le resulta imposible dar cuenta de una ética pública. O sea, estamos más bien ante cuestiones muy específicas del individuo y yo creo que su gran limitante es ese sobrepeso en la racionalidad, como si esa parte racional imperara siempre bajo todas las consideraciones éticas. Y digo, si ese peso sobre lo racional imperara sobre las consideraciones éticas, pues bueno, hay autores que han manejado y han aplicado la teoría de juegos y la ética funciona perfectamente. Pero cuando uno es racional, lástima que uno no es racional todas las veces. La ética de la virtud, por último, en su formulación contemporánea, si tengo que aclarar esto, su gran problema es que no posee un criterio que permite identificar a las virtudes. O sea, si uno trata de determinar cuál es la virtud, es bastante complicado. O sea, hay cierto acuerdo, aunque no demasiado, pudieran ser dos de ellas, la justicia por un lado y la tolerancia por otro lado, pero no hay demasiado acuerdo al respecto. Es decir, su gran problema es que se convierte en una ética completamente subjetiva. Y no posee acuerdo en estipular cuáles son las virtudes y le resulta imposible dar cuenta del comportamiento colectivo. O sea, más bien va sobre el comportamiento específico del hombre, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estas limitantes, es cuando me voy a permitir hacer un llamado a la hermenéutica analógica como elemento que pudiera subsanar estas consideraciones. O sea, sí tengo que aclarar que la propuesta no va en el sentido de abandonar las teorías éticas, o sea, existentes. No se trata de, esto está mal, hagámoslo a un lado, tratemos de formular una nueva. No, más bien lo que trataría de hacer es como incorporar elementos de la hermenéutica analógica que complementaran las teorías existentes. Y esto lo hago un poco, lo digo un poco porque sí, en la actualidad, por ejemplo, la neurociencia ha marcado que parece que el funcionamiento del cerebro humano sí se conforma moralmente en base a estas teorías existentes, es decir, si actuamos utilitariamente, deontológicamente y virtuosamente, dependiendo de las situaciones. O sea, hace como que eso, hay cierto acuerdo al respecto. Entonces, yo lo que intentaría sería utilizar los beneficios de la hermenéutica analógica para complementar y ayudar a estas teorías, ayudar a la ética que resulte más adecuada a la problemática que enfrentamos en la actualidad. Y en el fondo consiste en utilizar los elementos propios de la valoración analógica propuestos dentro de la hermenéutica analógica. Entonces, sí podría yo como separar esta propuesta en tres elementos. Por ejemplo, en tanto que hermenéutica que pudiera ofrecer, y entonces sería como adecuar el proceso de interpretación en base a los principios enfocados a la ética, que a veces en ocasiones no se realiza. De esta manera podríamos determinar qué elementos son morales y qué características tienen. En tanto que analogía, pondría yo varios elementos, sería necesario primero identificar los elementos comunes en el proceso de valoración moral, así como los elementos que resulten diferentes. Los elementos comunes, como pudieran ser valores, y elementos diferentes, como serían las consideraciones específicas culturales, que siempre son muy ruidosas en el aspecto moral. Identificando los parecidos, y en ese sentido sí quiero recordar
un excelente trabajo de Mauricio Beuchat en donde equipara los parecidos de familia wittgensteinianos con la analogía. Entonces sí tendríamos que estar buscando como esos parecidos de familia. Y esto tendría que ocurrir en la ética. Identificar los parecidos de familia dentro de la acción moral que ayuden a enfrentar y explicar los problemas actuales, sean individuales o sociales, o sea, considerando que la ética no solamente es el actuar personal, sino también el actuar social. Y por el actuar social no me refiero uno en la sociedad, sino políticas públicas, ese tipo de cosas que afectan grandes cantidades de individuos. En tanto que una ética considerada desde la hermenéutica analógica se debe reforzar o aparecer, según sea el caso, la aplicación del denominado juicio prudencial. O sea, yo creo que esto es muy importante, es decir, un juicio de punto de equilibrio. Hay que recordar, por ejemplo, y en esto también estoy completamente de acuerdo con Mauricio Beuchat, que sería como un retornar hacia Aristóteles en razones del punto medio. Y siempre yo, cuando se habla del punto medio, siempre digo que más que punto medio, que ese término a mí no me agrada demasiado, más bien es como punto de equilibrio. O sea, no es la mitad, es el punto de equilibrio entre los extremos, es donde se logra el balance. Ahí está la parte analógica. Digamos, la hermenéutica analógica como herramienta de las teorías existentes les permitiría a estas dar cuenta, es decir, resolver sus puntos débiles, tales como sus llamados al egoísmo ético, al subjetivismo y al objetivismo desmedidos. Les permitiría realizar valoraciones de forma adecuada desde sus campos específicos de consideración, sean acciones colectivas o sean acciones individuales, sean consideraciones en torno a los actos realizados o en torno a los rasgos que empujan a la acción individual. Hay que recordar que, por ejemplo, una de las cosas que sí dicen los utilitaristas, sobre todo los clásicos, es que el utilitarismo sería una especie de validador de la acción, no un guía de la acción. O sea, hay que actuar primero y después se evalúa utilitariamente, porque si se pone uno a evaluar sobremanera qué consecuencias positivas podría tener mi acción, el gran problema que se ve, y ellos lo ven, es que llegamos a la inacción, porque nunca vamos a tener una consideración importante. Mauricio Beuchat tiende a mantener en este punto un regreso a la ética de la virtud, pero en el sentido más clásico, no en el sentido contemporáneo, que yo creo que en la actualidad sí se ha desvirtuado un poco. Y también tomando en cuenta que algo que señala que es sumamente acertado y que ya se decía hace un momento, es que el punto de partida es una antropología. O sea, debemos rescatar una antropología y una antropología analógica, o desde la hermenéutica analógica, que nos permitiera en un momento determinado trabajar esta aplicación. Y no solo los rasgos del carácter, sino también, como él lo dice muy acertadamente, apego a leyes y a normas, buscando favorecer a una mayoría, que yo creo que eso sería muy importante. Vendría a complementar y a resolver los problemas que enfrentan cada una de ellas de manera individual. Y con esto termino. Sí tendría yo que aclarar que esta propuesta se tendría que desarrollar más detalladamente, o sea, realmente tendría yo que analizar, o el que quisiera hacerlo, analizar cómo pudiera interactuar la hermenéutica analógica con las teorías éticas actuales o con otras teorías éticas. O sea, podría yo suponer, si ustedes recuerdan, que ahí tendría también algún tipo de aplicación. Lo que dice Foucault en su obra sobre la verdad, la parresía en la antigua Grecia, donde se exigiría esa coherencia entre el decir y el hacer. O sea, ahí también podría tener aplicaciones la hermenéutica analógica. Entonces sí yo tendría que trabajar, o el que quisiera hacerlo, repito, más esas consideraciones. Y yo creo que sería interesante porque también esta confrontación debe ser con problemas específicos reales de la ética y no solo con consideraciones teóricas. O sea, no solamente diciendo es una teoría más o un elemento de ayuda a la teoría, sino ante tales problemáticas éticas reales
qué respuesta, cómo se conformaría y cómo se comportaría estas teorías éticas ayudadas por la hermenéutica analógica. Muchas gracias. Bueno, la tercera intervención de la mañana está a cargo del profesor Juan Nadal Palazón, formas no marcadas de estilo directo y hermenéutica analógica. Bien, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Yo, como siempre, pues doy un giro en las mesas de este coloquio para hablar de hermenéutica analógica aplicada al análisis del discurso y particularmente a su vector pragmático. Y voy a hablar de las formas no marcadas del estilo directo y hermenéutica analógica en titulares periodísticos. Para diversos especialistas, el concepto de estilo directo es tan transparente que nunca ha planteado problemas de definición. Como consecuencia, este tipo de representación discursiva ha recibido relativamente poca atención por parte de los estudiosos, quienes en términos generales se han interesado más por el estilo indirecto. Ni siquiera ha logrado despertar el mismo interés el hecho de que el estilo directo exista en todas las lenguas y el indirecto no. Conocido desde hace siglos como Oratio Recta, el estilo directo presenta, sin embargo, no pocos problemas, algunos de los cuales afectan a su misma naturaleza. He sometido a análisis un corpus de 2.397 titulares de nota informativa de los periódicos mexicanos La Prensa, La Jornada, El Sol de México, El Universal y Reforma, con la finalidad de describir el uso que en ellos se hace de una variedad de estilo directo que, por sus propiedades encubiertas, ha pasado inadvertido para casi todos los especialistas en discurso ajeno, el estilo directo no marcado. Aunque esta forma de representación discursiva es poco frecuente en los encabezados de los periódicos mexicanos, pues representa apenas el 1% de los casos, ocupa casi siempre que aparece el lugar más preeminente del discurso periodístico, es decir, el espacio principal de la primera plana, las 8 columnas. A pesar de su reducida frecuencia de uso, el estilo directo no marcado resulta, pues, insoslayable para caracterizar el discurso ajeno en los titulares periodísticos. Es más fácil encontrarlo en el sitio más destacado de todo el periódico que en cualquier otro lugar de este. De acuerdo con mis materiales, el 2% de los encabezados en estilo directo carece de marcas explícitas de retransmisión literal. Dichos testimonios fueron publicados en los diarios La Prensa, La Jornada, El Sol de México y El Universal, es decir, en Reforma no. Resulta interesante el hecho de que más de la mitad de los testimonios corresponda al periódico La Prensa. Dado el público lector de dicho rotativo, este dato sugiere que el uso del estilo directo no marcado sea un rasgo característico, aunque no privativo, de las primeras planas de los periódicos llamados populares. Entiendo por discurso ajeno no solo las palabras generadas por otro locutor, sino también, por extensión, todo discurso o segmento discursivo que trasluzca de manera explícita o implícita la alusión o presencia de una enunciación ajena en la propia. Siguiendo a Voloshinov, llamaré primaria a la enunciación propia y secundaria a la ajena. En el discurso ajeno, la enunciación primaria trasluce siempre una enunciación secundaria. Para abreviar, llamaré Loc 1 al locutor de la enunciación primaria y Loc 2 al de la enunciación secundaria. Tradicionalmente se ha dicho que el estilo directo se caracteriza por una intención de literalidad, es decir, por implicar una lectura unívoca al suponer que el que habla o escribe cita textualmente las palabras con que se ha expresado el propio autor de ellas. A causa de dicha repetición aparentemente fiel, Loc 1 asume por un momento el papel de Loc 2, esto es, finge expresarse como él. Es por ello que desde Platón el estilo directo ha sido frecuentemente descrito como mimético, histriónico o dramático. De acuerdo con Mengenau, no es sino en virtud de una ley del discurso que se consideran minuciosamente exactas las palabras que Loc 1 imputa a Loc 2.
No obstante dicho supuesto, añade este autor, una atribución de palabras sensiblemente diferentes no implica en principio que Locke 1 mienta de manera deliberada, es decir, en términos de Beuchot, que imponga una interpretación equívoca de las palabras ajenas. Ducrot se expresa en el mismo sentido. Que el estilo directo implique hacer hablar a otro, hacerle asumir emisiones, esto no significa que su verdad resida en una correspondencia literal, término a término. Autores como Banfield, Sternberg, Nou y Sakita llegan a conclusiones muy similares. Esta situación ha ocasionado que la aparente literalidad del estilo directo haya recibido frecuentemente los rótulos ilusión lingüística, ilusión retórica, simulacro, ficción discursiva y otros similares. Van Dyck, Slenbrock, Bach y Méndez García de Paredes han comprobado que ni siquiera en el discurso periodístico, donde las palabras de Locke II son empleadas por Locke I como recurso de credibilidad, se cumple siempre la correspondencia ad pedem literae, es decir, unívoca, que dicho estilo discursivo sugiere. De hecho, según Bach, esto casi nunca ocurre. Al respecto, comenta Van Dyck: es irrelevante que las citas rara vez sean completamente correctas en el sentido contextual. Solo deben sugerir que son verdaderas, de ahí su función retórica y sus efectos. Aún en los casos de mayor similitud formal entre la cadena sintagmática resultante de la enunciación secundaria y su representación en la enunciación primaria, es imposible reproducir el significado íntegro del texto. Recuérdese que el simple desplazamiento de contexto altera sin remedio el sentido del enunciado, pues la interpretación del texto se halla determinada por todo el acto de comunicación verbal, irrepetible por naturaleza y solo parcialmente constituido por el texto. Si se asumen como definitorias del estilo directo sus propiedades miméticas o histriónicas, se concluirá que éste no se limita a estructuras yuxtapuestas con verbos de habla o a secuencias textuales con índices gráficos de enunciación ajena, como suele indicarse en las gramáticas. En efecto, la supuesta retransmisión literal no siempre está indicada explícitamente en el enunciado. Llamo, pues, estilo directo no marcado al mecanismo de representación discursiva presuntamente literal que carece de elementos adicionadores de complejidad estructural asociados de manera convencional con el polo semántico de la retransmisión exacta de las palabras ajenas. Por oposición, llamo estilo directo marcado a aquella que no carece de tales elementos y que tradicionalmente ha recibido el apelativo general de estilo directo. Dos ejemplos. Comillas. Fox no logrará callarme, comillas, coma, dice López Obrador. Ese es el ejemplo número 1. El ejemplo número 2, sin comillas y solamente con signos de exclamación y en mayúsculas, no me callará. En los titulares 1 y 2 se representan ciertas palabras del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, alusivas a una declaración emanada de la Presidencia de la República, que, según el mandatario local, tenía por objeto conseguir su silencio. En el encabezado 1, es decir, Fox no logrará callarme, dice López Obrador, el segmento inicial contiene las supuestas palabras de Locke II, mientras que la secuencia final, dice López Obrador, aporta contenidos explícitos que imponen la interpretación de aquel como representación del enunciado de un Locke II llamado López Obrador. La oración yuxtapuesta con verbo de habla representa pues una marca de estilo directo. Comillas, rayas, letras cursivas y otros índices gráficos suelen desempeñar funciones similares. El testimonio 2, no me callará, en cambio, en él no puede interpretarse como discurso directo sin apelar a información contextual, evidentemente. He aquí el fragmento de la nota informativa que revela para ese titular la existencia de un Locke II. Cito: el presidente Fox actúa con mucha irresponsabilidad y de manera autoritaria, declaró Andrés Manuel López Obrador y advirtió que no lo van a silenciar y se defenderá aunque saquen un boletín diario de Los Pinos. En todos los casos de formas no marcadas, la interpretación del titular como discurso ajeno no puede conseguirse sino por medio de datos contextuales, como ya decíamos. Si bien en algunas ocasiones la contigüidad de fotografías de Locke II permite inferir la existencia de una retransmisión directa, hay casos en que solo puede hacerse gracias a comparaciones intertextuales, es decir, confrontando el texto del titular con el de la nota informativa, como hemos hecho aquí.
Obviamente siempre existe la posibilidad de que el contexto lingüístico tampoco refiera el origen de una declaración ajena al LOC 1, en cuyo caso resulta ineludible apelar al contexto extralingüístico para decodificar apropiadamente el enunciado. Desde que se popularizó el término estilo indirecto libre, acuñado por Bailly, diversos autores han añadido un tercer estilo que combina propiedades casi siempre sintácticas de las dos variedades hasta entonces descritas, es decir, los estilos directo e indirecto. Debido a las ambiguas definiciones y a la falta de consenso en las propuestas de clasificación, el estilo indirecto libre se ha convertido en una categoría donde de forma a menudo confusa y desordenada se agrupan todas las formas de reproducción discursiva que no se ajustan estrictamente a los patrones estereotipados de los estilos marcados. Para algunos, los titulares que ahora nos ocupan serían ejemplos de estilo indirecto libre. En este caso, en este trabajo no acudo a esta caracterización, por cuanto resulta muy limitada para caracterizar los titulares periodísticos. En primer lugar, excluye las variedades que no implican reproducción discursiva y, en segundo, confunde en una misma categoría variedades del discurso ajeno que presentan características formales y funcionales diversas. La mayoría de los titulares periodísticos con discurso ajeno se encuentra en alguna de estas dos áreas. Tal como ha sido definido aquí, en función de sus propiedades miméticas, el estilo directo suele comportar la retención del sistema deíctico de LOC 2. Esto significa que en el enunciado de LOC 1 se conserva el punto de referencia de la enunciación secundaria. Otros dos ejemplos. 3. Yo le gano, sin comillas ni nada. 4. Seré el próximo gobernador. En todos estos casos, por ejemplo, las formas de primera persona referidas a LOC 2 y no a LOC 1 rechazan la lectura de una reformulación analítica. Ese yo le gano no es el periodista. Esta propiedad es propia de las variedades, la reformulación analítica es una propiedad de las variedades indirectas del discurso ajeno. En los casos que acabo de mencionar, LOC 1, el periodista, produce una representación del enunciado de LOC 2 no necesariamente literal, en la que mantiene anclados los deícticos en la situación enunciativa originaria. En el estilo directo no marcado, LOC 1 no indica de manera explícita que el enunciado no es de su autoría original. En términos de Collins, el locutor no señala de manera formal que existe una heteroglosia discursiva. La ausencia de indicaciones del cambio de nivel discursivo produce que, en principio, las supuestas palabras de LOC 2 parezcan de LOC 1. Se trata, pues, de lo que Rivarola y Reis de Rivarola denominan conjunción discursiva, es decir, la superposición de las acciones verbales de un hablante que refiere y de un hablante cuyo discurso es referido. Los resultados a que esto conlleva son diversos y deben interpretarse en función de casos concretos, evidentemente. De manera general, pero sin pretensiones de universalidad, es posible decir que, al conjuntar ambos niveles discursivos, LOC 1 se apodera del sistema conceptual de LOC 2 y actúa como si se tratara del propio. Hay fusión y no distanciamiento entre los puntos de vista de LOC 1 y LOC 2. En otras palabras, mediante la simple reproducción del enunciado de LOC 2 sin indicaciones de la entidad responsable por su enunciación, LOC 1 se apropia de las palabras ajenas y asume la responsabilidad del contenido. LOC 1 se identifica, pues, con LOC 2. En estos casos nos hallamos ante lo que Bakhtin llama motivación pseudo-objetiva. Y dice Bakhtin, conforme a todos los indicios formales, la motivación es autoral. El autor se solidariza con ella formalmente, pero de hecho la motivación yace en el horizonte subjetivo de los personajes. De acuerdo con Bakhtin, los diferentes modelos y variedades del discurso ajeno se subordinan siempre a los propósitos de LOC 1. Esto implica que en cada uno de nuestros casos, la codificación lingüística del titular revela una estrategia discursiva diferente, llevada a la práctica por el locutor primario. En los titulares periodísticos, las palabras de LOC 2 son pasivas y sufren muy diversas alteraciones de forma y contenido por parte de LOC 1. Con el fin de ilustrar estas posibilidades de distanciamiento del estilo directo no marcado, reproduzco un último encabezado y con esto ya concluyo. Este titular alude a una declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera relativa a una cita que tendrían Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos. Lo que dijo el cardenal, de acuerdo con el cotejo de varios diarios, fue lo siguiente.
El diálogo siempre es un buen instrumento para terminar con viejos enconos, para terminar con malos entendidos. El diálogo siempre será un instrumento para llegar a acuerdos, porque en este caso los que vivimos en la Ciudad de México requerimos que estos diálogos sirvan para llegar a acuerdos concretos, porque qué bueno que se lleven muy bien, qué bueno que haya diálogo, pero aquí necesitamos obras que se tienen que hacer a nivel de los gobiernos federal y local. Hasta aquí las palabras del cardenal. El titular que pone el periódico La Prensa fue: Diosito, ilumínalos. En este titular, el texto original ha cambiado por completo y el resultado es una interpretación mucho más cercana a lo que Beuchot denomina equivocidad. Aquí Locke I hace oír un discurso que atribuye irónicamente al cardenal, en el cual se pide a una fuerza divina que proporcione claridad o lucidez a varios sujetos para que estos alcancen un estado espiritual superior que les permita entender o descifrar el sentido profundo y esencia de algo. Locke I presenta la enunciación secundaria pues como una plegaria o como parte de un diálogo con la entidad Diosito, a la cual pide que suministre lucidez a otras entidades. Podemos decir que Locke I presenta las supuestas palabras de Locke II, presenta las supuestas palabras de un Locke II que muestra un etos de cura, con todas las connotaciones negativas que esto en ciertos contextos pueda tener. Además, el apelativo que Locke I emplea para representar al supuesto alocutario de la enunciación secundaria, es decir, Diosito, está asociado negativamente, al menos en este caso, con la súplica de una persona indefensa y desamparada. El morfema de plural de la voz ilumínalos, presente en el supuesto enunciado, implica la existencia de al menos dos enunciadores antagónicos, sujetos que por el semantismo de base del verbo son mostrados como necesitados de ayuda divina para comprender las cosas. La lectura de la nota informativa aclara que se alude al presidente y al jefe de gobierno del Distrito Federal, ni más ni menos. El sentido del enunciado se orienta, por tanto, a desvirtuar las capacidades de Fox y López Obrador para superar enconos y llegar a acuerdos. A diferencia de casos como 2, o sea, no me callará, el tono irónico de 5, o sea, Diosito, ilumínalos, marca explícitamente una distancia entre Locke I y Locke II. A pesar de que Locke I da la palabra a Locke II y expresa su supuesto punto de vista sin marcas de espacio intertextual, no se identifica con él. Antes bien, Locke I ridiculiza a Locke II debido a los términos con que lo hace hablar. Con todo esto en mente, puede inferirse, por último, que la conjunción de cualidades miméticas, distintivas del estilo directo y apropiativas, características de las formas no marcadas, hace de esta variedad del discurso ajeno un mecanismo muy conveniente para instaurar juegos especulares complejos, cuyo análisis revela la postura ideológica del periodista y de la organización informativa. Después de todo, como bien ha dicho Van Dijk, las ideologías subyacentes afectan las estructuras formales del lenguaje. Muchas gracias. Gracias a los 13 expositores por atenerse al tiempo acordado y con eso disponemos de un buen espacio para intercambio de preguntas y respuestas. Bueno, mi pregunta es para el doctor Palazón y va relacionada con, nos hablaste de la relación que existe entre Locke I y Locke II. Sí, bueno, entre Locke I y Locke II. Y bueno, siento que le explicaste bien, pero me gustaría saber más bien cómo pasa esa relación hacia el público, es decir, ya después de que sucede esta relación entre locutor 1 y locutor 2, ¿qué impacto o qué impacto genera el discurso, digamos ya modificado un poco hasta cierto punto con cierta retórica por los periodistas, pero ya en el público? Bien, bueno, pues eso depende obviamente del caso. Y bueno, un estudio de recepción. Desde luego, bueno, Locke I es el
periodista, log 2 es en estos casos la fuente informativa, primero habla log 2, eso lo retoma log 1, supuestamente lo cita, pero en muchas ocasiones lo que hace es una reformulación y en otros casos una reinterpretación y que puede ser, como acabo de ilustrar, creo, hasta cierto punto equívoca en términos de la hermenéutica analógica. En el caso de, para tratar de responder un poco la pregunta, en el caso de este último titular de Diosito Ilumínalos, pues lo que he intentado hacer es describir de qué manera el periodista utiliza las palabras de un log 2 para construir una imagen de ese log 2 que puede ser contraria a pues la intención original del enunciado de log 2, ¿no? En este caso, como decía, pues la intención es ridiculizar al cardenal Norberto Rivera y es muy probable que lo haya conseguido el periodista en el lector. Muy bien, sí, bueno, felicidades, doctor Nadal, por esa exposición, porque Gracias. nos da muchas pistas para, o sugerencias para poder interpretar el discurso, ¿no? El discurso periodístico, pero no solamente eso, el discurso político y el discurso literario. Bueno, dicho Gracias. esto, y ya que había mencionado a Bakhtin y a Voloshinov y todo eso, esa es una pregunta también para el doctor Fernando Álvarez, pensando en la cuestión ética, ¿no? de los enunciados, pero también en este concepto de ética que precisamente da Bakhtin, ¿no? Ética como responsabilidad. Yo no sé hasta qué punto estas tres posturas que usted bien describió, está implícita esta idea de ética como responsabilidad y en el caso de los discursos periodísticos, ¿qué tanto está implícita también, ¿no? Esta postura ética que planteaba Bakhtin? Bueno, sí, esa sería una consideración, o sea, si se pudiera pensar, o yo pudiera pensar, que estaría presente en las tres, pudiera estar presente en las tres, y yo que la vería con mayor claridad en un deontologismo, donde digamos, si hay, digamos, una fuerte responsabilidad del individuo a aplicar el famoso imperativo categórico, que sería yo la vería en ese sentido, y en la ética de la virtud pudiera considerarse como una de las virtudes fundamentales del individuo, o sea, el ser responsable ante sus acciones. La primera yo tendría mis dudas, entonces yo en el utilitarismo la vería un poco más jabonosa, pero sí la identificaría yo en esas dos básicamente. O sea, yo creo que sí la responsabilidad, además yo creo que señalé un punto que es fundamental, o sea, yo creo que base de la ética tiene que ser la responsabilidad. Si no hay una responsabilidad base, no habría un funcionamiento en la ética de ninguna naturaleza. Yo creo que aquí más bien habría que ver cómo podemos justificar analógicamente esa responsabilidad. Y tal vez la sola responsabilidad ya tenga una fuerte connotación analógica, porque si nos movería en ese sentido. Bueno, yo solamente pues tendría que decir que si asumimos que la responsabilidad del periodista es la de informar a la gente sobre acontecimientos que pueden ser de su interés y asumiendo también que los titulares son la única parte leída por la mayor parte de los consumidores de diarios y más los de este tipo de diarios, de diarios sensacionalistas, pues claramente me parece que esa responsabilidad no se está cumpliendo con esta
reinterpretación, reelaboración de las palabras ajenas para hacer decir a una persona algo que no tiene nada que ver con lo que dijo. Ya que no hay otras preguntas del lado ya, entonces quiero aprovechar tanto mi edad física como mi edad en los coloquios de HA, que hace mucho tiempo estoy viniendo como ponente, y para el próximo coloquio a lo mejor ya es mi heredero número 1 el que me va a reemplazar, mi hijo, quizá, a lo mejor. Pero el caso es de que esto me permite a mí ver el crecimiento no solamente de la hermenéutica analógica. En el año 2012 hice el recuento de todas las publicaciones que había sobre hermenéutica analógica para ese año, y en ese momento eran 1.350 títulos de todo tipo. En este momento es sin duda mucho más, y sobre todo si consideramos lo que va a pasar en 14 días en el próximo Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de México, que por prudencia, porque hay que ser prudentes, se le llamó al simposio de hermenéutica, pero uno cuando revisa el programa, entonces se da cuenta que es solamente hermenéutica analógica. Es impresionante. Y lo que reseño es que he podido ser testigo del crecimiento tanto de la hermenéutica analógica como el de los que producen hermenéutica analógica. Y en este sentido, estoy muy contento de poder oír al profesor, el doctor Fernando Álvarez Ortega, porque hay un buen desarrollo de la ética analógica, y yo traía un libro para regalárselo a Jean Grondin, que se llama Lucha de Humanidades de la Ética Analógica de Maurice Beuchon, pero si lo quiere se lo regalo a usted. Muchas gracias. Ha perdido Jean Grondin. Y ese libro es el regalo en papel, porque todos ustedes lo pueden bajar desde el Spine, ¿sí? Lucha de Humanidades o de la Ética Analógica, Maurice, ahí está en papel. Pero si entran ahí lo van a encontrar todo, completito, para que lo puedan leer. Entonces, esto es una cuestión muy interesante porque se sigue construyendo la ética analógica, y podría hacer un recuento de lo que oí, que es muy bueno. Estas comparaciones y estos desarrollos, estupendo, lo felicito, doctor. Y otra gente que me da mucho gusto verla crecer, y ahora entiendo por qué ya es el coordinador del seminario de hermenéutica, ¿sí? Juan Nadal, cuando llegó acá de España, decía cosas bien interesantes, pero hoy la verdad es que me tiene apantallado. Y sobre todo porque estoy comparando con las gentes que en mi propia universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, hacen de análisis del discurso. Y si uno lo compara con este pensamiento de frontera y esta proporcionalidad y análisis, tanto en contextos como en literatura, entonces se refrenda la importancia de la nueva epistemología que recupera el pensamiento de frontera. Porque muchas gentes están trabajando análisis del discurso con saberes de hace 15, 20, 30 años. Y entonces, ojalá pudiesen haber gentes aquí que retomaran el aporte de la hermenéutica analógica para el análisis del discurso. Sí, pero no solamente el periodístico, sino el literario, el teórico y el de la vida cotidiana. Y también se puede hacer justamente un análisis del discurso de la vida cotidiana para poder ver qué seres humanos hay atrás de eso. Porque así terminó tu ponencia, ¿no, Juan? ¿Qué ser humano está hablando? Y entonces el ser humano que agrede, que miente, que ningunea, sin duda que es una expresión de algo que está pasando, y ahí tendría que volver al término de la salud mental, pero ya no quiero repetir la ponencia. Gracias. ¿Otras preguntas o intervenciones? Agradecemos su presencia en esta mesa y los invitamos para, después de la pausa, la segunda mesa del día. Muchas gracias.